Honda. El ascenso de Honda en MotoGP no fue gradual, fue explosivo. La RC211 Winto, introducida en la era de 4 tiempos de 2002, reescribió instantáneamente lo que era posible en la clase principal. Era más que una moto, era un arma. Valentino Rossi ganó títulos consecutivos con ella en 2002 y 2003, y no importaba quién se subiera. Certa, Shibernau, Max Biaggi, Nicky Hayden, todos se convirtieron en contendientes al título. La combinación de la máquina de potencia brutal en línea recta y estabilidad en las curvas no tenía igual. Incluso en la era de 800 centímetros cúbicos que comenzó en 2007, el profundo equipo de ingeniería de Honda los mantuvo competitivos. Cuando la era de 1000 centímetros cúbicos regresó en 2012, Honda lanzó la RC213 Kunto, una moto que inmediatamente se convirtió en la envidia de la parrilla. Pero no fue hasta 2013, con un novato de 20 años llamado Marc Márquez, que Honda comenzó su imperio moderno. Márquez se adaptó a la RC213 Xian como nadie más pudo. Su agresivo estilo de arrastrar el codo aprovechó al máximo su increíble agarre delantero y estabilidad en la entrada de las curvas. El resultado, 6 campeonatos en 7 temporadas. La filosofía de Honda se hizo clara: construir la moto para Marc y Marc entregará títulos. Las grietas en esa filosofía comenzaron a mostrarse silenciosamente. Dani Pedrosa, Cal Crutchlow y Jorge Lorenzo, todos lucharon con la naturaleza violenta e implacable de la RC213 Quinto. Exigía un compromiso insano en las curvas y una frenada precisa como un bisturí, un estilo en el que Márquez prosperaba, pero que pocos otros podían dominar. Aún así, a Honda no le importaba. Mientras Marc siguiera ganando, no había razón para cambiar. Luego llegó el año 2020 en Jerez, en la primera carrera de la temporada. Márquez sufrió una caída masiva, rompiéndose el brazo. Intentó un sorprendente regreso solo días después, empeorando la lesión. El gigante que había llevado a Honda se fue, y de repente, la RC213 Quattro quedó expuesta. Sin su rey, el imperio se desmoronó. Los otros pilotos de Honda estaban indefensos. La moto, que había sido construida como un traje a medida para Márquez, no le quedaba bien a nadie más. Crutchlow, Stefan Bradl, Alex Márquez, todos fracasaron en obtener resultados. Los datos que llegaban eran inútiles porque los pilotos estaban demasiado lejos del límite de la moto. El ciclo de retroalimentación de ingeniería de Honda colapsó. Desde entonces, Honda ha estado en caída libre. Han gastado dinero en nuevos pilotos: Paul Espargaró, Joan Mir, incluso atrayendo de vuelta a Marc después de múltiples cirugías. Pero la magia no ha regresado. La RC213 ahora, infame por ser la moto más difícil de manejar en la parrilla, constantemente tratando de lanzar a su piloto al suelo. Lo que una vez fue la máquina más temida de MotoGP se ha convertido en una advertencia: construir una moto alrededor de un hombre, y cuando ese hombre cae, todo el imperio cae con él. Ahora no está luchando por ti, están luchando por no quedar en último lugar. Por un fabricante que una vez media al éxito solo en campeonatos mundiales, esa es la caída más profunda de todas. Yamaha. Cuando Valentino Rossi dejó Honda por Yamaha en 2004, el mundo de MotoGP pensó que estaba cometiendo un suicidio profesional. La Yamaha M1 era menos potente e inestable en comparación con la dominante RC211 Wimmer, pero Rossi vio potencial. En su primera carrera para Yamaha en Welcome, Sudáfrica, logró una impresionante victoria contra su antiguo equipo, marcando el inicio de una nueva dinastía. La filosofía de Yamaha era clara: no estaban persiguiendo potencia bruta, estaban buscando equilibrio. La M1 se hizo conocida como la máquina más amigable para el piloto en la parrilla, enfatizando la velocidad suave en las curvas, la frenada estable y el manejo predecible. Rossi ganó 4 títulos con Yamaha en 6 años. Jorge Lorenzo luego tomó la antorcha, perfeccionando las fortalezas de la M1 con su estilo de conducción suave, añadiendo 3 títulos más al conteo de Yamaha. Pero mientras Yamaha se enfocaba en la refinación, el resto de MotoGP estaba evolucionando. Ducati y Honda comenzaron a buscar velocidades máximas cada vez más altas, explotando la electrónica y la aerodinámica para convertir las rectas en plataformas de lanzamiento. La respuesta de Yamaha: mantener el rumbo. Creían que su filosofía de velocidad en las curvas aún podía ganar. A mediados de la década de 2010, las señales de advertencia estaban parpadeando. Pilotos como Maverick Viñales y Franco Morbidelli se quejaron de la falta de potencia de Yamaha, especialmente al intentar adelantar en largas rectas. Se estaban perdiendo carreras, no por errores, sino porque la M1 simplemente no podía igualar la aceleración de las Ducatis y Hondas. Aún así, Yamaha resistió a hacer cambios importantes. La llegada de Fabio Quartararo en 2019 trajo un respiro temporal. Su estilo agresivo pero preciso exprimió cada onza de rendimiento del M1. En 2021, entregó el primer campeonato de Yamaha en 6 años. Pero incluso en esa temporada de título, la advertencia era clara: Quartararo no estaba ganando con dominio. Estaba ganando gracias a la consistencia y la limitación de daños, compensando la recta de la M1.
debilidad en la línea con un perfecto manejo de curvas y gestión de neumáticos. Para el año 2022, la situación se había vuelto crítica. La armada de Ducati estaba abrumando el campo con velocidad pura e incluso Aprilia había superado a Yamaha en aceleración. Quartararo aún podía luchar por los podios, pero solo conduciendo al límite absoluto en cada vuelta. Morbidelli, que una vez fue un contendiente al título, se desvaneció en la mitad del pelotón. Viñales ya se había ido frustrado, rompiendo su contrato a mitad de temporada. Hoy, la caída de Yamaha es tanto filosófica como técnica. Su dedicación, antes celebrada, a la velocidad en las curvas, se ha convertido en un lastre en un deporte donde el poder y la aerodinámica mandan. Están luchando por añadir caballos de fuerza sin perder el ADN de manejo que los definía, pero en MotoGP ponerse al día es brutal. Durante casi 2 décadas, Yamaha fue el rey de la precisión. Ahora son la moto más lenta en la recta. En la era de la guerra de velocidad máxima, los reyes de la suavidad están siendo devorados. Ducati. Cuando Ducati entró en MotoGP en 2003, trajeron algo que nadie más tenía, un Desmosedici con pura fuerza bruta. Su motor Bear 4 rugía en las rectas, marcando velocidades que aterrorizaban a los rivales. En 2007, Casey Stoner aprovechó su potencia bruta para ganar el primer campeonato de MotoGP de Ducati, dominando una moto que era brutalmente rápida, pero notoriamente difícil en las curvas. El título fue un triunfo tanto para Stoner como para Ducati, pero debajo de la gloria había un problema evidente. Su máquina solo funcionaba para un estilo de conducción muy específico, el de Stoner. Cuando Stoner se fue a Honda en 2011, los defectos de Ducati quedaron al descubierto. La entrega de potencia agresiva de la moto y su parte delantera rígida castigaban a cualquiera que intentara pilotarla como lo hacía Stoner. El traslado de alto perfil de Valentino Rossi a Ducati se suponía que sería un cuento de hadas, el mejor piloto de su generación montando el orgullo de Italia. En cambio, fue una pesadilla. Rossi, acostumbrado a la suave y equilibrada M1 de Yamaha, no pudo dominar la Desmosedici en 2 temporadas completas. Nunca ganó una sola carrera. Ducati se convirtió en un chiste, su otrora temida nave cohete reducida a un símbolo de potencial desperdiciado. Luego, en 2014, Ducati tomó una decisión que lo cambiaría todo. Contrataron a Gigi Dall'Igna, un ingeniero maestro de Aprilia, y le dieron control total. Dall'Igna desmanteló la antigua filosofía, introdujo innovaciones que MotoGP nunca había visto a esta escala. Aerodinámica avanzada, dispositivos de altura de conducción y cajas de cambios de cambio continuo. Cada detalle. Fue optimizado para velocidad y facilidad de uso. Ducati no solo arregló su moto, construyeron un imperio, no limitaron su poder al equipo de fábrica, inundaron la parrilla con motos satélite competitivas, suministrando a Pramac, Gresini y VR46 con máquinas casi de especificación de fábrica. Esto creó un ejército de motos rojas, recopilando datos y ocupando posiciones en la carrera. Los rivales no solo estaban luchando contra los pilotos de fábrica de Ducati, estaban luchando contra la mitad de la parrilla. Para el año 2022, la transformación de Ducati estaba completa. Francesco Bagnaia les entregó un campeonato, poniendo fin a una sequía de 15 años. Y Ducati estableció récords de victorias, podios y pole positions. Su ascenso de ser una broma a una dominación total estaba completo, pero en su éxito abrumador yace la semilla de una posible caída. Su ventaja descansa en gran medida en la dominancia numérica y la libertad tecnológica. Si Dorna cambia las regulaciones para limitar la aerodinámica o limita el número de motos satélite competitivas, Ducati podría encontrarse repentinamente vulnerable. Por ahora, sin embargo, se mantienen como la superpotencia moderna de MotoGP. Pero la historia muestra que incluso los imperios construidos sobre la innovación pueden colapsar de la noche a la mañana. Suzuki. El nombre de Suzuki fue una vez sinónimo de gloria en campeonatos. En los años 1970 y 80 fueron una fuerza dominante en la clase principal, pero a principios de los años 2000 estaban teniendo dificultades. Su último título importante había sido en el año 2000 con Kenny Roberts Jr., y a medida que MotoGP se volvía más exigente tecnológicamente, Suzuki no pudo mantenerse al día. Para el año 2011, el costo de competir era demasiado alto, y Suzuki se retiró por completo de MotoGP. Durante 4 años estuvieron ausentes. Luego, en 2015, regresaron, pero no con promesas audaces. El regreso de Suzuki fue cauteloso, basado en la paciencia y la precisión. La Equus XRR que desarrollaron no era la moto más rápida en la recta, pero estaba equilibrada, con un excelente manejo en las curvas y amigable con los neumáticos. Poco a poco fueron reconstruyendo su camino, fichando a pilotos que pudieran crecer con el proyecto. Maverick Viñales les dio su primera victoria moderna en 2016, y para 2020 el plan había dado sus frutos.
Joan Mir, montando con una consistencia implacable, ganó el campeonato del mundo de MotoGP, el primero de Suzuki en 2 décadas. A diferencia de Ducati o Honda, la fortaleza de Suzuki no era la fuerza bruta, era la sutileza. La GSX-RR era indulgente y estable, permitiendo a Mir sumar puntos en casi todas las carreras, mientras que otras motos dominaban algunos fines de semana y fallaban en otros. El paquete de Suzuki funcionaba en todas partes. Sus ingenieros se centraron en una suavidad, entrega de potencia y perfeccionamiento del equilibrio del chasis, en lugar de perseguir guerras de velocidad máxima. Luego, justo cuando parecían estar a punto de construir una dinastía, la historia de Suzuki dio un giro sorprendente. En mayo de 2022, a mitad de temporada, anunciaron que dejarían MotoGP nuevamente, con efecto inmediato al final del año. No hubo un declive gradual, ni advertencia. La decisión no vino del equipo, sino de la sede corporativa de Suzuki en Japón, citando prioridades financieras y un cambio hacia proyectos de sostenibilidad. El paddock quedó atónito. Los campeones del mundo reinantes se alejaban del deporte en el apogeo de su competitividad. Los pilotos e ingenieros quedaron sorprendidos, con Alex Rins y Joan Mir buscando desesperadamente nuevos contratos. La caída de Suzuki no fue mecánica. No fue causado por perder carreras o no adaptarse. Fue una decisión corporativa tomada en una sala de juntas a miles de kilómetros de la pista. En términos de rendimiento puro, Suzuki se fue en su apogeo y, al hacerlo, terminó su viaje en MotoGP tanto en un punto alto como con un desamor. KTM. Cuando KTM entró en MotoGP en 2017, estaban entrando en un campo de batalla dominado por gigantes de la ingeniería como Honda, Yamaha y Ducati. Trajeron una moto diferente a cualquier otra en la parrilla. La RC16, construida alrededor de un chasis de celosía de acero, en lugar de los chasis de viga de aluminio utilizados por todos los demás fabricantes. Los críticos decían que nunca serían competitivos. En su temporada de debut, KTM terminó cerca del final en la mayoría de las carreras, luchando por agarre, velocidad en las curvas y comodidad del piloto. El desafío era enorme, pero el ascenso de KTM se forjó en su cultura de desarrollo implacable. A diferencia del ritmo cauteloso de algunos rivales, KTM avanzó con un programa de pruebas agresivo, utilizando entradas comodín y su piloto de pruebas dedicado, Mika Kallio, para introducir constantemente nuevas piezas en las motos de carrera. También invirtieron mucho en su programa de pilotos jóvenes, asegurando un flujo constante de talento hambriento de Moto 3 y Moto 2 que se uniría a la clase principal, ya familiarizados con la maquinaria de KTM. Para el año 2020, su persistencia dio frutos. Brad Binder logró la primera victoria de KTM en MotoGP en Brno, un logro impresionante que silenció años de escepticismo. Miguel Oliveira siguió con victorias en Austria y Portugal. De repente, KTM ya no era un proyecto rezagado, eran ganadores de carreras. Sus fortalezas del RC16 se hicieron claras. Estabilidad al frenar, aceleración explosiva al salir de las curvas y adaptabilidad a condiciones de carrera caóticas. Pero cuanto más alto subía KTM, más obvias sus debilidades se convirtieron. Su concepto de marco de acero, aunque ofrecía una gran sensación en ciertas condiciones, podía ser impredecible en otras. Algunos fines de semana, la RC16 parecía una amenaza para el podio. Otros, estaba atrapada en la mitad de la tabla. Su uso de neumáticos podía ser inconsistente, y aunque la conducción agresiva de Binder a menudo compensaba, a KTM le faltaba la previsibilidad general de Ducati o Yamaha en sus mejores momentos. El mayor riesgo de KTM no es técnico, es estratégico. Su identidad está ligada a la innovación constante. Pero en MotoGP, cada paso adelante conlleva el riesgo de ir demasiado lejos y perder lo que ya funciona. Aún no tienen el respaldo histórico de múltiples títulos mundiales para protegerlos de una caída. Si cometen un error en el desarrollo o pierden personal técnico clave, su ascenso podría detenerse antes de llegar a la cima. Por ahora, KTM sigue siendo el escalador implacable, lanzando golpes a los gigantes por encima de ellos. Pero en MotoGP no puedes escalar para siempre sin asegurar tu posición, y la red de seguridad de KTM aún se está construyendo. Aprilia. La historia moderna de Aprilia en MotoGP comenzó en 2015, pero durante los primeros años fue una larga humillación. La RSGP tenía poca potencia, era pesada e inestable. Estaba tan lejos del ritmo que Aprilia terminaba regularmente en último lugar, a menudo segundos por vuelta, más lenta que los líderes. Muchos se preguntaron por qué siquiera se molestaron en quedarse en el campeonato, pero Aprilia se quedó. Invirtieron recursos en su sede de Noale, mantuvieron unido a un pequeño pero dedicado equipo de ingenieros y se apoyaron mucho en un piloto, Alex Espargaro. La retroalimentación incansable de Alex y su negativa a rendirse se convirtieron en la base para la reconstrucción de Aprilia. Año tras año, él llevó la RSGP más arriba en la clasificación, a veces contra todo pronóstico. El avance llegó en 2022. Los ingenieros de Aprilia introdujeron una RSGP
MotoGP radicalmente mejorada, más ligera, más rápida y con un motor V4 mucho más competitivo. De repente, Aprilia no estaba luchando por evitar el último lugar, estaban luchando por los podios. La emotiva victoria de Aleix Espargaro en el Gran Premio de Argentina fue la primera del equipo en MotoGP y causó un gran impacto en el paddock. El fabricante, antes ridiculizado, ahora era un ganador de carreras. El ascenso de Aprilia se construyó sobre la terquedad y el refinamiento. No tenían el presupuesto de Ducati ni la profundidad de recursos de Honda, pero maximizaron cada oportunidad en las reglas, desarrollando uno de los mejores paquetes aerodinámicos en el campo y haciendo su moto competitiva en una variedad de circuitos. Sin embargo, la caída de Aprilia aún podría llegar, y rápido. Su competitividad todavía depende mucho de Alex, quien está en el ocaso de su carrera. Aunque Maverick Viñales ha mostrado destellos de brillantez, Aprilia aún no ha demostrado que pueda competir consistentemente por un campeonato durante toda una temporada. Un solo paso en falso en el desarrollo o la pérdida del liderazgo de Alex podría hacer que retrocedan hacia la mitad de la tabla. De ser el equipo olvidado de MotoGP a ser habituales en el podio, el viaje de Aprilia es una de las historias más inspiradoras del deporte. Pero en el brutal entorno de la clase principal, un ascenso solo es tan bueno como tu capacidad para mantenerte allí, y Aprilia aún tiene todo por demostrar.